¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. La intención del día de hoy es volver a generar esta parte de otro instrumento financiero que permitiera venir a fortalecer la administración de riesgos que llevas dentro de la organización. Cabe aclarar que esa administración de riesgos, como lo vimos en sesiones anteriores, depende en gran medida de los esfuerzos que se realicen internamente, a través de ese fortalecimiento del control interno, a través de la aplicación de políticas estrictas y a través de la clarificación de la misión, visión, valores, objetivos generales que pueda tener la empresa. Sin embargo, dado que estamos en una situación en la cual los precios que se mueven dentro del mercado pueden afectar de una manera muy importante las cantidades de ingreso y egreso que se estén generando en la actividad empresarial, es de suma importancia poder tener algunos instrumentos que me permitan empezar a controlar o administrar ese tipo de riesgos en cuanto a los precios que se mueven en el mercado. Por eso recomendábamos el uso de opciones financieras o recomendamos el uso de futuros financieros. El tema del día de hoy habla justamente de esa administración de riesgos a través de los futuros financieros. Por lo tanto, empezaremos a hablar de algunos puntos básicos de los futuros financieros para terminar con un ejercicio que me permita identificar y establecer claramente las diferencias que existen entre opciones y futuros financieros. Vayamos a nuestras láminas del día de hoy, donde establecen la definición de ese concepto de el futuro financiero. Un futuro financiero es un contrato estandarizado en plazo, monto, cantidad y calidad, entre otros. Vuelvo a insistir, cada vez que hablamos de un instrumento que se negocia en una bolsa de valores, en términos de esa bolsa de derivados, hablamos de un contrato que está estandarizado. Generalmente, si yo requiero del uso de ese tipo de instrumentos, yo tendré que adecuarme a las necesidades que en el mercado existen, a las especificaciones de cada uno de esos contratos. Por lo tanto, me tendré que adecuar a la cantidad en la cual el mercado está lanzando ese contrato, me tendré que adecuar a la calidad del tipo de activo del que estemos hablando y me tendré que adecuar al tiempo en el cual ese contrato está siendo negociado en el futuro. Si bien es cierto, en el contrato futuro se puede comprar o vender un activo subyacente. Decíamos ya en algunas sesiones esta especificación de activo subyacente. Un subyacente es generalmente el activo del que se derivan muchos otros productos. Si pensamos como activo subyacente a la leche, por ejemplo, sus productos derivados serían el queso, probablemente tendríamos ahí la leche descremada, la mantequilla, la crema y muchos otros productos. Ya sea que exista un contrato de este derivado que yo necesito o que me pueda cubrir ante los futuros riesgos a través de la contratación del activo subyacente, del que subyacen todos los demás productos que se derivan de él. A un cierto precio, cuya liquidación se realizará en una fecha futura. Si el contrato de futuro se pacta el pago por diferencias, no se realizará la entrega del activo subyacente. ¿A qué nos referimos con esto? Generalmente en la operación, yo estoy pactando un determinado precio por un commodity, por ejemplo, una determinada cantidad de maíz. Sin embargo, en el mercado no me darán el maíz propiamente, sino los diferenciales en dinero necesarios para que yo pueda acudir a ese mercado spot y poder comprar la cantidad de maíz que yo quisiera al precio en el cual estuviera. Dado que en el mercado futuro, si yo empezara a tener una cantidad incrementada del precio, el mercado futuro me daría lo que me haría falta para adquirir ese precio, para adquirir a ese precio en cualquier lugar donde yo quisiera comprar ese activo subyacente contratado. Por lo tanto, quiere decir que me darán las cantidades líquidas para que yo lo pueda adquirir o que en función de la venta que yo realicé, me darán una cantidad líquida que me pueda abastecer la pérdida que obtuve en ese mercado spot. De acuerdo con el subyacente, es como se determina el tipo de futuro.
Así se tiene que un futuro sobre divisas se está refiriendo a que el valor subyacente del objeto del contrato es una cantidad determinada de cierta moneda extranjera. Podríamos tener futuro de divisas, futuros de tasas, futuros de índices accionarios, futuros del precio de las acciones, futuros de cualquier commodity que de alguna otra manera se esté negociando en una bolsa específica de derivados. Pero lo importante es que ese futuro yo lo puedo comprar o vender y que de alguna otra manera estaré teniendo la posibilidad de comprar y vender ese producto dado los diferenciales que he ganado en el mercado en el tiempo durante el cual estuve ligado a ese contrato. En este sentido, estamos observando que para que yo pueda adquirir un futuro, pues yo lo primero que necesitaré será acudir a un intermediario financiero. Yo pondría el caso de México. En el caso de México, yo tengo que acudir a todo un grupo de familias o personas que están interactuando en este mercado de derivados. Pongamos el caso del MEXDER, el mercado mexicano de derivados. En el MEXDER existen algunos participantes que me permiten llegar a la contratación de este tipo de activos. Por ejemplo, en su estructura formal existen socios, operadores, existen socios, liquidadores, existe una cámara de compensación, y obviamente la bolsa. Yo soy un cliente que tiene la necesidad de generar una operación de algún futuro financiero. El contacto que yo tendré que establecer será directamente con un socio operador. El socio operador me dará no solamente la recomendación de qué tipo de contrato futuro tendré que adquirir, sino a su vez pues me estará diciendo cuáles serán aquellas cantidades que yo tendré que depositar de buena fe hasta el término del contrato. Primera gran diferencia con el contrato opcional del que hablábamos en las sesiones anteriores. En un contrato futuro no existen primas ni pagadas ni recibidas. En un contrato futuro lo que existe son márgenes. Márgenes de operación o bien denominados depósitos de buena fe. Un depósito de buena fe es una garantía que permite generarle a la Cámara de Compensación cierta confianza en el sentido de que yo voy a concluir este contrato con todos los derechos y obligaciones que contrae. De alguna otra manera, mencionábamos en el caso de las opciones que yo puedo ejercer los derechos, mas no estoy obligado a hacerlo. En el caso de los futuros, sí adquiero derechos y obligaciones en la contratación de este tipo de instrumentos. Ahora, ¿por qué si en un instrumento adquiero derechos y obligaciones me convendría más que adquirir una opción? Bueno, en el caso de la opción, yo sé que estoy pagando una prima y me estoy desentendiendo del precio que pueda tener en el futuro ese activo subyacente. En el caso de un futuro, no pago ninguna prima. La garantía siempre será mía desde el momento de la contratación hasta la conclusión del mismo. Estoy pagando una comisión, cierto, pero una comisión sumamente representativa o simbólica de acuerdo al valor que tenga el contrato. En el caso de una prima pagada, pues vemos que las cantidades que se pueden generar ahí de erogación pueden ser sumamente impactantes para el estado financiero de una determinada empresa. En el caso de un futuro, dado que no tengo la necesidad de pagar, sino simplemente congelar cierta cantidad de activos y que esos activos puedan permanecer ahí hasta la conclusión del contrato, pero ese dinero sigue siendo mío. Ahora bien, ¿cómo se llega a determinar este margen de operación? El margen de operación en los mercados internacionales
generalmente tiene dos tipos de márgenes o dos tipos de depósitos, llamémoslo así. Para que yo adquiera un contrato futuro, yo necesito depositar un margen de operación. El margen de operación puede ser o es un margen inicial y un margen de mantenimiento. En términos reales del mercado mexicano de derivados, el margen inicial se le denomina aportación inicial mínima. En el caso del margen de mantenimiento, se le denomina excedente de aportación inicial mínimo. La aportación inicial mínima que yo estoy depositando por este contrato futuro dependerá de la calidad que pueda tener este. Es decir, si estamos hablando de una tasa de interés, generalmente es mayor a lo que podría ser un margen inicial en tasas. Si es generalmente mayor a lo que podría ser un margen inicial en acciones. Si yo estoy contratando una divisa, podría ser generalmente mayor a lo que estoy contratando en acciones. En este sentido, dependerá precisamente del tipo de contrato que yo esté adquiriendo para conocer cuál es esa aportación inicial mínima que yo tendré que depositar y congelar hasta que concluya el contrato. El excedente de aportación inicial mínima no depende del producto, depende de quien lo contrata. En este sentido, estamos hablando que ese excedente de aportación inicial mínima lo determina justamente ese socio operador. El socio operador, para poder acreditar a cierto cliente dentro del mercado de derivados, le realizará cierto análisis financiero. En función de ese análisis financiero, verá la calidad crediticia que un cliente tiene para poder adquirir cierto contrato. Es decir, le está haciendo un análisis financiero para poderle dar crédito. Pero ¿en dónde está situado el crédito? Vamos a suponer que yo estoy adquiriendo un contrato de futuro de $1 de Estados Unidos de América. El contrato futuro tiene una estandarización. Estamos hablando de dólares americanos, que este contrato equivale a $10,000. Pero yo no necesito en este momento depositar $10,000, sino en dónde estaría el beneficio de este tipo de instrumentos. Sino yo necesito congelar cierta cantidad mucho menor al valor que tiene el contrato. En términos actuales, más o menos por $400 sumando estos dos márgenes iniciales, yo estoy generando la posibilidad de contratar o fijarle el precio a 10,000. Este concepto es un concepto de apalancamiento. Con una pequeña cantidad de dinero estoy moviendo una gran masa, estoy haciendo una palanca. Con $400 le estoy fijando el valor a 10,000. Las cantidades que gane o pierda no irán sobre los $400, sino irán sobre los $10,000. Por lo tanto, quiere decir que el mercado, de alguna manera u otra, me está financiando $9,600. Ese diferencial que existe entre el margen de operación y la cantidad total del contrato es financiada por el mercado. Ahora, ¿de qué manera el mercado está garantizando la posibilidad de que esa cantidad de apalancamiento pueda ser menor o más grande? Pues dependiendo de la capacidad de liquidez que pueda tener el cliente. Si el cliente tiene una alta liquidez, si tiene una chequera gorda en la cual cualquier movimiento abrupto en el mercado pueda pagarlo de inmediato, seguramente el excedente de aportación inicial mínima o bien el margen de mantenimiento, que son sinónimos, tenderá a ser un porcentaje
menor, 0%. Pero si la capacidad de liquidez del cliente no es la más recomendable, es decir, es solvente, mas no es líquido, y sabemos que hay una diferencia muy clara entre estos dos conceptos. Por lo tanto, ahí estamos mencionando que este cliente pues tendría la necesidad de poder depositar una cantidad mayor. Seguramente, el excedente de aportación inicial mínima o margen de mantenimiento, en el caso de que un cliente no sea tan líquido, podría colocarse en un 200%. ¿200% de qué? De la aportación inicial mínima. ¿Por qué la Cámara de Compensación le pide a un cliente un depósito de buena fe mucho mayormente incrementado? Y aquí tendríamos que hablar de la cadena de seguridad que existe en el mercado de derivados. Existen muchas personas que están participando dentro de este mercado de derivados. Prácticamente todos los que participan de una manera apalancada. Y por lo tanto se requiere de cierta cadena de seguridad. El primero que va a responder por las posturas que yo haya contratado es justamente el cliente. El cliente decide cuántos contratos de futuro tendrá que aperturar. Y en función de los contratos futuros que tendrá que aperturar, pues estará dada la cantidad de garantía que está depositando con el socio liquidador. Pero vamos a suponer que el movimiento sea tan abrupto, sea tan fuerte, sea tan crítico, que a este cliente, con toda la capacidad de liquidez que tiene, no le alcance para pagar ese desfalco de dicho apalancamiento. Deberá de existir en esta cadena de seguridad un segundo que se responsabilice o que incluso pueda llegar a pagar esos diferenciales que hacen falta para que el mercado siga operando de una manera normal y transparente. El que sigue en esa línea de seguridad es el socio operador. El socio operador será aquella persona que promueve, aquella persona que opera o aquel primer contacto que tiene el cliente en este mercado de derivados. En este sentido, estamos hablando que su responsabilidad es mucha. Por lo tanto, esa determinación del excedente de aportación inicial mínima debe de ser con mucha diligencia y cuidado en cuanto a tratar de salvaguardar los propios bienes que el socio operador está teniendo dentro de esa operación. El movimiento fue tan crítico que incluso ni el socio operador, ni vendiendo todas las acciones que posee del mercado de derivados, le alcanzaría a cubrir tal desfalco. Deberá de seguir alguien en la cadena. El tercero que aparece en la cadena es el socio liquidador. El socio liquidador tiene una fortaleza mucho mayor que el mismo socio operador. ¿Por qué? Porque el socio liquidador es un banco. Y sabemos que los bancos, generalmente en todos los países, tienen ciertos fideicomisos de protección o cobertura hacia toda esa clientela a la que le está dando servicio. Por lo tanto, estamos hablando que seguramente, por más crítico que haya sido el movimiento, el socio liquidador podría ser totalmente susceptible a liquidar cualquier cantidad que hiciese falta dentro de ese movimiento que no se cubrió dado el apalancamiento que tenía el cliente. Pero estamos hablando de una situación muy crítica. El cuarto que aparece en la línea o en la cadena de seguridad es la misma Cámara de Compensación. Y la Cámara de Compensación actúa como un fideicomiso en el cual siempre estarán garantizados los bienes o las cantidades que se están manejando dentro del mercado de derivados. Y si todavía el movimiento fuera tan abrupto, bueno, sabemos que la Cámara de Compensación es el representante del gobierno federal en cualquier país de la bolsa de derivados que estemos hablando. Por lo tanto, el país respondería ante cualquier situación de falta de liquidez que se requiriera en ese momento. Pero volvamos más atrás, volvamos a ese primer encuentro entre el cliente y el socio operador. El socio operador le establece un margen de mantenimiento y el margen inicial no lo tiene que establecer él.
porque el margen inicial está de acuerdo al contrato que está adquiriendo. El margen de mantenimiento sí estaría de acuerdo a cada cliente que se le está vendiendo este tipo de productos. Esta operación continúa y sabemos que el socio operador le solicitará a cierto socio liquidador, a un banco, que le aperture una cuenta al cliente. ¿Con qué va a abrir esa cuenta? Justamente con esos depósitos de buena fe. Esos depósitos de buena fe, ese excedente de aportación inicial mínima, estará depositado en este banco denominado socio liquidador. También es cierto que la Cámara de Compensación le informa al socio operador cuáles son las características de aportación inicial mínima que, dependiendo del contrato que el cliente desee, tendrá que aportar. Una vez que la Cámara de Compensación le establece eso, también realiza depósitos con los socios liquidadores, porque el socio liquidador registra tanto cargos como abonos que se están dando en cada uno de los valores que tiene el precio del activo contratado día a día. La bolsa, al final, es donde se compra y se vende el activo diariamente. Y al momento de decir compra y venta diariamente, puede ser que yo tenga plusvalías o minusvalías del contrato. Las plusvalías o las minusvalías, mientras una plusvalía, la Cámara de Compensación depositará al socio liquidador, el socio liquidador le informará al socio operador y el socio operador le informará al cliente que ha ganado su contrato. Pero cuando es una minusvalía, la Cámara de Compensación le exige al socio liquidador que el cliente deposite la cantidad que le hace falta. Por lo tanto, ese margen de mantenimiento nunca cambiará a lo largo de la operación que tenga el contrato. Y en este sentido, estamos hablando que este esquema muestra cierta cantidad de seguridad hacia todos aquellos que están operando en este mercado de futuros. Pero sigamos un poco más en cuanto a las posiciones que yo puedo contratar en los futuros. Pero antes de seguir con esos conceptos, sí sería bueno repasar la parte de los participantes del mercado mexicano de derivados y que tienen un similar en las otras bolsas internacionales. Por lo tanto, en un momento más regreso. El uso de las actividades de aprendizaje son necesarias para fortalecer cada uno de los conceptos que vemos en estos segmentos. Hemos hablado de cómo está conformada una bolsa o un mercado de derivados. Mencionábamos que las partes integrantes tenían una muy específica obligación y derecho dependiendo el tipo de contrato que adquiriera un cliente. Sin embargo, también es cierto que el cliente, volviendo a esa parte de la situación de mercado que a él le convenga, tendrá que adecuarse a adquirir futuros o no adquirir futuros. Aquí sería bueno traer ese concepto que mencionamos en alguna sesión de la situación del mercado. Una situación de mercado contango, cada vez que el precio va creciendo en función de que traspase un día más en el futuro, y una situación de mercado backwardation en el sentido de que como avance el tiempo, el precio empezará a caer.
Esta situación de mercado nos dice justamente cuáles serán las posiciones que un determinado cliente deberá de adquirir. Si bien es cierto, algunos participantes dentro del mercado empresarial son claramente favorecidos en una posición, pero hoy en día vemos que las posiciones pues, pueden ser mixtas dependiendo del tipo de actividades que pueda tener esta empresa. ¿A qué hago referencia con este ejemplo? Yo menciono, si la situación de mercado fuese una situación de mercado contango, cada vez que el tiempo transcurre, el precio crece. Lo que a mí me convendría, si yo requiero comprar ese activo, sería contratar un futuro largo. Esta es la gráfica de un futuro largo donde estoy mencionando dinero contra dinero y tiempo. En la medida en que estoy avanzando en el tiempo, el precio tiende a crecer. Ahora bien, en este futuro largo, la situación de mercado es una situación de mercado contango. Hay una gran diferencia, a pesar de que parezca muy similar, con una gráfica de opción. En la opción yo tenía perfectamente cortada la cantidad de pérdida máxima que yo pudiera tener. En este caso, yo no sé cuál pueda ser la cantidad de pérdida máxima que yo puedo llegar a tener. En este sentido, quiere decir que este tipo de instrumento requiere de un mucho mayor cuidado en cuanto a su operación que la misma opción. Lo hemos mencionado muchas veces. En la opción yo pagaba una prima y me desentendía del precio que pudiera tener en el futuro ese activo. En el caso de ser un futuro, yo diría, la recomendación es estar pues periódicamente observando cuál es la tendencia que tiene el precio del activo, porque puede ser necesario que yo salga de este contrato. Yo menciono desde el inicio que la adquisición de un futuro me obliga y me da derechos. Por lo tanto, esta parte de salir de un contrato no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque yo no podría cancelar el contrato si el precio no está actuando a mi favor. La única manera de salir en un contrato futuro es estableciendo una posición en contra. Si este es un futuro largo, y si yo quisiera, dado la situación del mercado, salirme de este futuro largo, yo tendría que contratar una posición en contra. Un futuro corto. El futuro corto está obedeciendo a una situación de mercado backwardation. Cada vez que traspasa un día, el precio empieza a caer. Como lo mencionábamos en la parte de liquidación de las opciones, en el momento en que yo hago este cruce, estoy teniendo una cobertura. Una cobertura creada con los mismos instrumentos futuros. Pero quiere decir que dependiendo de la situación que tenga el mercado, yo sabré si entro o no entro al mercado. Yo mencionaba, si tú tuvieras la necesidad de comprar un activo y ese activo tiene una situación de mercado backwardation, es decir, el precio va a empezar a disminuir, ¿entrarías al mercado de derivados con la posibilidad de fijar el precio a lo más alto en lo que está? Claro que no. Dejarías que, si la situación de mercado backwardation se cumple, en la medida en que vaya avanzando el tiempo, tú sabes que tendrás una mayor posibilidad de pagar menos por ese activo. Caso contrario de ser una situación de mercado contango. En una situación de mercado contango y tú necesitas ese activo en el futuro, claro que te conviene acudir a este mercado de derivados para tratar de fijar el precio a lo más bajo posible. Cabe aclarar que el mercado pues se está moviendo tanto arriba como hacia abajo, desde el momento en el que yo lo contrato. Si yo tuviera esta gráfica y yo no tuviera la necesidad de salirme del contrato, yo sé que en la medida en la que el precio empieza a crecer, el contrato me estará dando utilidades. Si en el futuro el precio comienza a bajar, entonces me estará dando pérdidas. Pero mencionamos hace un momento, esas minusvalías que estoy presentando en la cuenta que me está administrando el socio liquidador deben de ser solventadas.
deben de ser solventadas a través de un margin call o una llamada de margen. La llamada de margen o margin call significa el hecho de que yo pueda volver a reconstituir el saldo de ese margen total de operación. Si dado el movimiento del mercado, ahora yo observo que la cantidad de saldo que tengo en la cuenta me está representando 1,900 pesos, es un ejemplo. Cuando el margen de operación exigido fue de 2,000 pesos, el socio operador me hará una llamada y me dirá que es imprescindible que reconstituya el margen. Por eso lo denominamos margin call, porque me dice a través de la llamada que es importante volver a reconstituir ese margen exigido. Ahora vemos la importancia de un cliente que pueda tener liquidez y ese cliente que no tiene liquidez. Aquel cliente que tiene liquidez sin problema sacará de la chequera y depositará lo que sea necesario para volver a reconstituir ese margen o bien para solventar esa llamada de margen. Pero aquel cliente que no tiene esa liquidez, ¿qué podría hacer? Seguramente lo que el mercado empezará a hacer es cancelar parte de los contratos hasta poder generar un margen que le permita mantener cierta cantidad de contratos restantes por la vida que le reste a ese cliente o a la operación que tiene el cliente en ese momento. La llamada de margen puede ser una situación muy nociva para algún cliente que no tenga una correcta vigilancia. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando que ese cliente puede empezar a generar en esa cantidad de llamadas de márgenes un ámbito sumamente costoso. Mencionábamos, si el mercado no está actuando a tu favor, entonces lo más recomendable no sería pagar esas llamadas de margen, sino más bien poder llegar a ser una cobertura. Volvamos a la lámina. En la lámina, después de la definición de futuros, establece que es importante mencionar las características que pudieran tener las diferentes posiciones que yo tengo. En el caso de las opciones que hablábamos en las sesiones anteriores, decíamos que existían 4 diferentes posturas. Había un call largo, había un call corto, existía un put largo y existía un put corto. En el caso de los futuros hablamos solamente de 2 posiciones. Eso probablemente lo haga mucho más sencillo a la hora de su operación o el registro financiero de ese comportamiento que está teniendo el activo en el mercado. Y vemos que las 2 posiciones o es un futuro largo o es un futuro corto. En la lámina menciona, las posiciones en futuro son 2. La primera, posición corta sobre un futuro. Es una posición que mantiene un inversionista que se compromete a vender un bien subyacente mediante un contrato de futuro. Número de contratos de cada una de las series respecto de las cuales el cliente actúa como vendedor. En esta parte, la posición corta está respetando una situación de mercado backwardation. Por lo tanto, estamos mencionando que él va a tratar de fijar el precio de venta lo más alto que se pueda, porque mañana el precio será más barato. Cada vez que nosotros veamos una situación de mercado backwardation y nosotros seamos el proveedor o el vendedor de ese activo, lo más importante sería acudir a un mercado de derivados a contratar una posición corta. Veamos la siguiente lámina. En la siguiente lámina habla de lo contrario, una posición larga sobre futuros. Es aquella posición que mantiene el comprador de un futuro, número de contratos de cada una de las series respecto de los cuales el cliente actúa como comprador. Si yo empiezo a analizar en el mercado una situación de mercado contango y puedo ver que el precio comienza a incrementarse, entonces yo voy a tratar de acudir al mercado de derivados para comprar con toda anticipación ese activo o cuando menos tener garantizado que al término del plazo poder tener el diferencial en dinero necesario para poder comprar ese activo independientemente lo muy arriba que pueda estar ese precio en el futuro. Aquí estamos hablando de algunos commodities o algunos securities. Sin embargo, en el caso de las acciones y en el caso de las tasas de interés, esas posiciones actúan diferente. La definición menciona, si tú actúas como vendedor es porque el precio va a comenzar a caer.
Y si tú actúas como comprador es porque el precio comenzará a subir. Aquí nos está mencionando, las operaciones en futuros o en derivados, mencionaría, se operan en precio. De acuerdo, pero ¿qué pasa cuando yo necesito fijar el precio de una tasa de interés? La tasa de interés es inversamente proporcional al valor del precio. Vamos a suponer una base de 100 puntos. La base es de 100 puntos. Si yo tengo actualmente una tasa del 10%, y mañana veo una situación de mercado contango donde la tasa sea del 20%, si bien es cierto, en términos de tasa, la tasa se incrementó de 10 a 20, pero en términos de precio se redujo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer precio cuando la tasa costaba 10? 100 menos 10, el precio del contrato futuro fue de 90 pesos. Pero ahora, cuando la tasa cuesta 20, 100 menos 20, ahora cuesta 80. El precio está cayendo. Los futuros se compran y se venden a precio, no a tasa. Por lo tanto, si tú fueras un deudor y vieras la tendencia que tiene el mercado por alguna situación empieza a ser volátil, las tasas de interés empiezan a incrementarse y esto provocaría que empezaras a caer en altos riesgos de pagar una mayor cantidad de intereses. ¿Qué sucedería ahí? Tú tendrías que acudir de inmediato, o una recomendación sería que acudieras al mercado de derivados a contratar un futuro. Sin embargo, yo mencionaría, si yo estoy tratando de cubrir los riesgos por este incremento en tasa, yo entraría en una posición larga o corta. Estoy de acuerdo, entrarías en una posición larga dado el comportamiento que tiene la tasa. La tasa está incrementándose, pero de manera operativa, el futuro opera en precio. Por lo tanto, para que tú quedes cubierto y que cada vez que el precio caiga tú ganes, tú necesitas una posición corta. Un deudor vende tasa, mientras que un inversionista compra tasa. ¿A qué hago referencia con esto? El inversionista será inverso. El día de hoy cuesta su tasa 20% y mañana por una situación está observando que la tendencia de la tasa es hacia la baja, cuesta 10. Para poder generar una utilidad en esa disminución de tasa, tendría que comprar la tasa, es decir, contratar una posición larga. El único caso diferente en los futuros en cuanto al tipo de posición que yo voy a adquirir es en el caso de tasas. En todos los demás, si yo veo que el precio crece, entonces yo entro en una posición larga. Si yo veo que el precio disminuye, entonces yo entro en una posición corta. Pero el caso de la tasa me menciona que el precio tiende a ser inversamente proporcional. Si yo veo que la tasa crece, yo necesito generar un contrato que me permita obtener ganancias, es decir, adquiero una posición corta, vendo tasa. Si veo que la tasa disminuye, yo necesito adquirir un contrato que me permita incrementar la cantidad de dinero que estoy perdiendo en ese mercado spot. Por lo tanto, entro en una posición larga. La tasa y el precio son inversamente proporcionales. Si la tasa va hacia arriba, entonces el precio va hacia abajo. Si la tasa va hacia abajo, entonces el precio va hacia arriba. Lo importante no es la tasa, sino el precio.
porque en función del precio es como yo voy a decidir si la posición en futuros será una posición larga o será una posición corta. Otra situación que nos menciona la lámina es que existen algunas determinaciones para poder generar el precio de los activos. Yo podría generar el precio de los activos en divisas, en acciones, en tasas. Podría generar el precio de las acciones también en indicadores, etc. Y para cada uno de ellos yo necesito identificar correctamente cuál es el precio del ejercicio. El precio del ejercicio o el precio futuro que tenga el instrumento puede estar dado de tres diferentes maneras. La primera es que está supeditado al comportamiento de la oferta y la demanda del mercado. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer sería abrir el diario o conectarme a la página de la bolsa y ver cuál es el precio del ejercicio que tiene el activo que yo quiero adquirir en ese momento. Pero vamos a suponer una situación en la cual no exista operación en la bolsa por alguna razón. ¿Quién estaría en posibilidad de generar ese precio del ejercicio? Yo acudiría directamente con la máxima autoridad del mercado de derivados, que sería ese clearing house o la Cámara de Compensación, y la Cámara de Compensación decretaría el precio que tiene el activo a cierta cantidad futura. Vamos a suponer que yo estoy muy ocupado dentro de la organización y que no estoy al tanto de cuáles son esos decretos que la autoridad está haciendo sobre el precio de tal o cual activo. La autoridad en derivados. ¿De qué otra manera podría yo generar ese precio del activo? A través de la determinación de un precio técnico, de un precio teórico, o como otros autores lo llaman, de un precio forward. Bien, es importante generar este precio forward. Sin embargo, también es muy importante repasar estos conceptos que acabamos de ver. En un momento más, regreso contigo. Hasta este momento hemos revisado la importancia que puede tener el tipo de posiciones dependiendo el producto que yo quiero adquirir, dependiendo también la calidad crediticia que yo poseo para poder accesar al mercado. No quisiera mencionar que es el mercado de derivados es elitista. Sin embargo, gracias a estos márgenes de seguridad que se han generado en el mercado de derivados, permite confiar ampliamente en que todas las operaciones que se generan dentro de este mercado tienen la liquidez suficiente y que además pues es un mercado autorregulado que permite de alguna u otra manera tener una transparencia sobre todas las operaciones de derivados que se están generando. Por lo tanto, yo no lo vería por la parte de que solo algunos podrían accesar a este mercado de derivados. El mercado ha hecho un gran trabajo. No hablemos de los americanos que lo han hecho durante muchísimo tiempo o de los asiáticos que en los últimos años han tenido un mercado muy fortalecido y muy dinámico, o de los latinoamericanos, como en el caso de México, donde ha establecido también pues, un mercado cada vez más democrático hacia el tipo de personas que accesan a ese tipo de operaciones. Pero en este sentido sí observamos que habrá que tener
con mucho cuidado las recomendaciones o las especificaciones de los mismos socios operadores que están tratando de generar operaciones dentro del mercado. Bien, hace un momento platicábamos sobre el tipo de postura que yo podía tener en cualquier commodity o security, pero que la tasa de interés, si me permiten la expresión, se cuece aparte. ¿Por qué? Porque la tasa de interés no es un precio, es una cantidad porcentual. Y que la cantidad porcentual generalmente va a ser inversamente proporcional al precio. Es el único caso donde si yo veo la posibilidad de un riesgo y si yo soy la persona que debe dinero, en lugar de entrar comprando, entro vendiendo. Y que si yo veo la posibilidad de que la tasa empiece a bajar, en lugar de entrar vendiendo, entraré comprando. Este es un mercado bidireccional. Se puede accesar a él comprando o vendiendo. Algunos otros mercados de los que hemos venido hablando son unidireccionales. Primero compro y después vendo. En este mercado, pues yo puedo empezar por cualquiera de las posturas que yo tendría que adoptar de acuerdo a la cantidad que quisiera llegar a cubrir. Bien, mencionábamos también que es de suma importancia llegar a establecer el precio de ejercicio que tiene cada activo. En este sentido, como menciona la lámina, vemos que ahí hay un cálculo del precio del futuro del dólar. Menciono el futuro del dólar como uno de los contratos más acudidos por parte de los clientes en cuanto a la necesidad de cubrirse, ya sea comprándolo o vendiéndolo en el futuro. Ahí menciona que el precio futuro del dólar o el precio de ejercicio al cual yo estaría contratando un futuro se va a dar por S igual a 1 más de 1 por un determinado plazo entre 360 y todo eso entre 1 más L1 por un determinado plazo entre 360. Para mí es mucho más claro verlo así. Un tipo de cambio futuro, un tipo de cambio teórico, un precio de ejercicio, yo lo voy a decretar multiplicando el precio spot, es decir, a cómo se está comprando o vendiendo este dólar el día de hoy, y esa cantidad yo la voy a multiplicar por 1 más una tasa doméstica por un plazo entre 360 días. Primera parte de la fórmula donde me gustaría detenerme un momento. Si yo estoy tratando de llevar a precio futuro el precio que tiene el dólar el día de hoy, entonces voy a usar ese precio spot y tendré que compararlo con una tasa doméstica. Ahora, vamos a comparar esta misma fórmula, pero completándola. Entre 1 más una tasa extranjera por un plazo entre 360 días. Esta fórmula entonces me arrojaría un determinado tipo de cambio futuro, un precio del ejercicio. Sin embargo, creo que aquí tendríamos que detallar un poco más cómo está conformada esta fórmula. Habla de una determinada tasa doméstica y de una tasa extranjera. ¿Por qué está involucrando estas dos tasas? Porque estamos hablando de una divisa. Y yo entendería, si yo quiero fijar el precio de compra de una divisa, entonces estoy suponiendo que estaré pidiendo cierto dinero en un mercado para poderlo invertir en otro. El hecho de que yo esté en un determinado país me establece claramente cuál es mi tasa doméstica, dependiendo del lugar donde yo esté tratando de fijar ese precio. Pero también la divisa de la que yo esté hablando me está estableciendo cuál será mi tasa extranjera. Si yo estoy en Europa, seguramente mi tasa doméstica será una LIBOR y mi tasa extranjera podría ser una tasa prime. Pero si yo estoy en Estados Unidos y estoy tratando de contratar euros, mi tasa doméstica será un prime o un treasury bill y mi tasa extranjera será una LIBOR.
Si yo estoy en México, mi tasa doméstica será un 7 y mi tasa extranjera, si tú quisieras contratar dólares, será un Treasury Bill, o si quisieras contratar euros, será una tasa LIBOR. Entonces no quisiera cerrarme en el aspecto de decir siempre será tasa de CETES contra tasa de Treasury Bills. ¿Por qué? Porque ahí solamente estoy mencionando un solo canal para determinar ese precio teórico o precio futuro. En cambio, si lo llevo a algo más genérico, una tasa doméstica y una tasa extranjera, no importa en qué lugar del mundo te coloques, siempre reconocerás muy adecuadamente cuál es la tasa doméstica y cuál sería una tasa extranjera. Una vez que yo hago esa combinación de tasas y que yo obtengo un factor, entonces este valor lo multiplicaré por ese factor. Aquí podré observar que el precio puede tomar dos tendencias. O el precio crece en función de este spot o el precio disminuye. Es decir, esta fórmula también podría ser una comprobación hacia cuál podría ser esa situación de mercado que se está aconteciendo en este momento. O estamos hablando de una situación de mercado contango o estamos hablando de una situación de mercado backwardation. Muy lógico, sin ponerle muchos números. Si el spot fuera de 11 y el resultado de esta combinación me diera 12, entonces yo observo aquí una situación de mercado contango y si yo requiero comprar este activo, por lo tanto tendría que entrar en un futuro largo. Si el spot es de 11 y yo veo que el resultado de esta operación es de 10, entonces menciona que la situación de mercado es backwardation y que si yo requiero vender el futuro, entonces entraría en una posición corta. Vuelvo a insistir en la parte de las tasas de interés. En la parte de las tasas de interés, si este fuera mi valor de tasa, entonces el resultado de la tasa, si se incrementara, yo tendría que entrar en una posición corta. Si la tasa de interés disminuyera, tendría que entrar en una posición larga. El deudor vende tasa. El inversionista compra tasa. Aquí llegamos a esa definición de cómo poder llegar a generar un ejercicio en este tipo de instrumentos. Tienes un archivo adjunto en Excel donde ahí menciona la parte de la redacción que vamos a utilizar para este ejercicio. Yo lo voy a repetir en el pizarrón y menciona: un importador tiene la necesidad de cubrir $946,000 en el futuro. Este importador que tiene la necesidad de cubrir $946,000 en el futuro, acude con un socio operador que le exige un excedente de aportación inicial mínimo o bien un margen de mantenimiento del 90%. 90% significaría entonces que desde ahí yo estoy observando que este cliente importador tiene cierta calidad crediticia, es sujeto de crédito y que en este momento pues tiene una liquidez amplia. Por lo tanto, no lo estoy llevando a esos márgenes topes del excedente de aportación que oscilarían entre el 200 y el 230%, sino lo estoy conservando en una cantidad menor. Tiene amplia liquidez. Este importador que desea cubrir en el futuro $946,000 y que tiene un excedente de aportación inicial mínima del 90%, también conoce algunos datos, como lo menciona la lámina. Dice, tú tienes unas fechas, un tipo de cambio, spot, una tasa doméstica y una tasa extranjera. Aquí, para no hacer más complicado el asunto, estamos mencionando que este es el día 1, este es el día 90, este es el día 120 y este es el día 150. El tipo de cambio spot nos lo está dando en términos de compra y venta. Nos dice 10.70 al 10.80, 10.80 al 10.90,
10.50 al 10.60 y se va a 11.05 al 11.15. La tasa doméstica habla del 9%, 9.3%, 8.5% y 8%. La tasa extranjera menciona 4.75, 4.50, 4.25 y 4%. Ok, las preguntas del ejercicio nos están mencionando la importancia de poder llegar a generar un cálculo en instrumentos futuros. ¿Por qué yo tengo la necesidad de tener este cálculo de instrumentos futuros? Seguramente no tengo la liquidez suficiente para contratar una opción. Seguramente. Como una segunda circunstancia, yo veo una mayor posibilidad de poder llegar a generar una operación a través de futuros que a través de opciones. Es decir, es mucho más barato o menos costoso el adquirir un futuro que el adquirir una opción. Otra de las situaciones también es que tengo la calidad crediticia suficiente para poder generar en el momento en el que se me exija esas denominadas llamadas de margen. Sin embargo, también conozco que para mí es de suma importancia llegar a establecer o cuidar lo más que yo pueda la cantidad de gastos financieros que yo puedo tener a la hora de la contratación de este tipo de instrumentos. En este sentido, estamos hablando que el cliente tiene la posibilidad o quiere realizar una operación 100% en futuros más que en opciones. Pero con este ejercicio nos está mencionando algunos casos muy importantes. Primero, ¿cuál sería la posición del cliente? Yo descubro en esta redacción que la posición del cliente puede estar dada bajo 3 diferentes criterios. La primera, yo diría, dependiendo de la actividad que tiene el cliente, sería una situación a través de la cual yo voy a determinar su posición. Dependiendo su actividad. Estamos hablando de un futuro de divisas. Por lo tanto, en aquellas personas que realizan operaciones comunes u ordinarias en divisas, las podemos denominar importadores o exportadores. El importador es aquel que contrata deudas en dólares, es decir, tiene deudas por pagar en divisa. El exportador es aquel que contrata deudas por cobrar en dólares, es decir, tiene cuentas por cobrar en divisa. Si el importador tiene cuentas por pagar, tiene la necesidad de comprar una divisa. Compra divisa. Si el exportador es aquel que vende el producto y genera divisas, entonces él tiene la necesidad en el futuro de vender divisa. Si compra divisa, su posición sería una posición larga. Si vende divisa, su posición sería una posición corta. Volvamos a la redacción. La redacción menciona un importador desea cubrir. Por lo tanto, estamos mencionando la necesidad que él tenga que cubrirse ante cualquier posibilidad de incremento en el precio. Dependiendo su actividad, entonces la posición a adoptar sería una posición larga. Sin embargo, no es la única manera a través de la cual me doy cuenta de qué tipo de posición tiene el cliente. Dependiendo la cantidad a cubrir. La cantidad a cubrir, y si estoy hablando de una relación pesos-dólares, entonces, si tiene la necesidad de cubrir dólares en el futuro, yo estoy asumiendo que el día de hoy tiene pesos y con esos pesos comprará los dólares. Y si compra los dólares,
tendrá una posición o requerirá de una posición larga. Si él en el futuro necesitara cubrir una cantidad en pesos, estoy asumiendo que el día de hoy o que en el futuro tendrá dólares y que esos dólares tendrá que venderlos. Por lo tanto, si los vende, tendrá una posición corta. Volviendo a la redacción, desea cubrir $946,000 en el futuro. Por lo tanto, tiene una posición larga. Y por último, otra de las formas a través de la cual me doy cuenta de la posición, dependiendo la situación de mercado. Si yo observo el primer precio contra el último precio y veo que la tendencia es una situación de mercado contango, necesitará una posición larga. Si yo observo que el primer precio contra el último precio le arroja una situación de mercado backwardation, entonces requerirá de una posición corta. De acuerdo con el ejercicio, cualquiera de las tres o de los tres supuestos le da una posición larga. Bien, es de suma importancia que lleguemos a bajar este ejercicio paso a paso, que lleguemos a la determinación de los precios futuros, que lleguemos a observar cómo se comporta un margin call y, de alguna otra manera, observar qué tan conveniente es la contratación de un instrumento futuro. Gracias a la contratación de un instrumento futuro, si bien es cierto, de inicio estás generando la posibilidad de no invertir o no gastar en un instrumento que te permita apoyar en esa administración del riesgo. Pero también es cierto que estás jugando a que si los pronósticos o las situaciones del mercado están sumamente volátiles en este momento, puede ser que pueda ser mucho más costoso que la misma adquisición de una opción, por esos márgenes exigidos o por esas múltiples llamadas de margen que puedas llegar a tener. Por lo tanto, yo quisiera retomar este ejemplo para la próxima sesión, en el cual llevar